Karen Parra. Ella es ingeniero agrónomo, especialista en el desarrollo de biocontroladores en base a microorganismos benéficos. Tiene experiencia en la colecta, aislamiento, caracterización y conservación de hongos y nemátodos. Ha trabajado en INIA en la preservación y valoración de germoplasma tanto vegetal como microbiano, y actualmente es investigadora del Laboratorio de Bioprocesos del Banco de Recursos Genéticos Microbianos y del Grupo de Investigación de Microorganismos Endófitos, en donde ella trabaja en la línea de hongos nematófagos. Bienvenida, Karen. Ahí ya la tenemos conectada. Sí. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, yo te gracias, buenas tardes. Bien por este lado. Vamos a ver tu presentación. Déjame proyectarla. Ahí está. Ahí estamos. A ver, de nuevo. Ahí está. Entonces, ¿puedes pasar una para ver si se va moviendo? Impecable, vuélvete atrás nomás. Entonces, bueno, Karen le va a presentar hoy día una novedosa línea de trabajo que son los hongos nematófagos, y al final también les va a dar algunos antecedentes de la colección que tenemos en el banco y de cómo salimos a cazar estos hongos nematófagos. Y también ella es expositora del segundo curso, y en el segundo curso les va a hablar de aislamiento de estos hongos nematófagos con mayor detalle. Ya, Karen, todo tuyo. Gracias, Lorena. Bueno, buenas tardes. Hoy le voy a presentar esta clase que lleva el título de hongos nematófagos, una alternativa para el control de nematodos y parásitos. Bueno, como definición de qué son los nemátodos, estos son organismos microscópicos vermiformes, o sea, con forma de gusanos, son translúcidos e incoloros, que carecen además de aparato respiratorio y circulatorio. Viven tanto en el suelo como en el agua, y además pueden ser parásitos de plantas, animales y humanos. Existen más de 25.000 especies descritas, distribuidos dentro del ecosistema, tanto de vida libre, que pueden ser en el mar, montañas, desiertos, ríos, lagos y llanuras, y también pueden estar en forma de parásitos, tanto internos como externos, de plantas, animales y humanos. Acá les muestro un gráfico en donde sale más o menos en porcentaje de población que existen de cada especie. Por ejemplo, el que tiene mayor porcentaje se encuentran los parásitos marinos, luego están los parásitos tanto en el suelo como en el agua con un 25%, hasta con un 10%. Y aunque puede ser importante, ya que lo que afectan son a los cultivos y obviamente son de mayor importancia a nivel agrícola. Tenemos distintos tipos de nemátodos. Están los nemátodos saprófitos, que son los que se alimentan de materia orgánica en descomposición. También están los depredadores, que se alimentan de animales pequeños, incluyendo nemátodos. Tenemos los entomopatógenos, que estos se alimentan o tienen la habilidad de enfermar o de matar a insectos. Y luego los fitoparásitos, que son los que nos vamos a centrar hoy en esta clase. Los fitoparásitos, son los que se alimentan o parasitan las plantas. Bueno, los nemátodos fitoparásitos, como ya lo dije, son parásitos de plantas. Estos, para alimentarse,
poseen un estilete. Esto es lo que lo diferencia de los demás nemátodos. Poseen un estilete con el que utilizan para ingresar a la raíz. Y esto a la vez, al entrar a la raíz, dejan un punto de entrada tanto para hongos, virus y bacterias, lo que provoca enfermedades en las plantas. Bueno, acá les muestro los principales nemátodos que están presentes en Chile. Por ejemplo, está el Ditilenchus, que es el nemátodo del bulbo y tallo, que se encuentran presentes tanto en ajo o en cebollas. Globodera y Tereodera. Este es el nemátodo dorado de la papa. Está el Sifinema, que es el nemátodo daga. Platilenchus, que es el nemátodo lesionador de raíces. El Tilenchulus, que es el nemátodo de los cítricos. Y es el Meloidochine, que es el nemátodo agallador. Este está demarcado con otro color, ya que es uno de los que voy a mencionar, es que le voy a dar más énfasis en esta clase. Bueno, los nemátodos fitoparásitos tienen distintos hábitos parasíticos. O sea, esto se refiere a cómo parasitan a la planta, de qué forma. Y estos se clasifican en nemátodos ectoparásitos, quiere decir que se alimentan desde afuera de la planta, o sea, se alimentan de la raíz, pero solo introducen su estilete para hacerlos. Y son de vida libre. También tenemos los endoparásitos migratorios, quiere decir que el nemátodo ingresa totalmente a la raíz, se alimenta desde adentro, pero como es migratorio, puede moverse en el interior de la raíz, moverse a los tallos o a las hojas y no se queda quieto. No como es en el caso del endoparásito sedentario, que ingresa, busca un sitio donde quedarse y se queda inmóvil. ¿Ya? Y también tenemos los semiendoparásitos internos que se introducen solo en la mitad de su cuerpo, también se mantienen inmóviles y desde ahí se alimentan. Como lo decía anteriormente, me voy a enfocar más en el nemátodo agallador de las raíces, que es el Meloidochine. Este es uno de los más importantes a nivel mundial, ya que, por ejemplo, en Chile se ha identificado prácticamente en todas las regiones. Tiene cerca de 2.000 hospederos, tanto en hortalizas como en frutales, ornamentales y forestales. Ya, un poco de su morfología. Bueno, consta de 6 etapas, 4 estadios juveniles, que inicia desde el huevo, y una última etapa que es el adulto. Los juveniles que están en fase 2 son los estadios infectivos de este nemátodo, en donde se movilizan para parasitar raíces y de ahí comienzan a alimentarse. Los de fase 3, que es este que está acá, ya está en el interior de la planta, empieza su desarrollo y tiene una leve diferencia con la hembra. De las primeras fases no se diferencian entre hembra y macho. Es en la fase 3 cuando ya empieza un pequeño cambio entre ellos. Y en la fase 4 es donde ya sale y se diferencia totalmente el macho de la hembra. Por ejemplo, el macho queda de forma filiforme o forma de hilo, y la hembra queda de forma de pera o globosa. Una hembra madura de este nemátodo
produce aproximadamente entre 600 huevos inmersos en una matriz mucilaginosa que le da protección a los huevos para que estos tengan una eclosión exitosa. También la eclosión de los huevos, no todos eclosionan a la misma vez, y así para asegurar su persistencia. En cuanto al tamaño, la hembra mide 690 micras de largo y 430 micras de ancho. En tanto, el macho es un poco más alargado, que mide 1300 micras de largo y 390 micras de ancho. En cuanto al ciclo biológico del Meloiogine, inicia acá en la masa de huevos. Acá se ve la hembra que está incrustada en la raíz, pero coloca su masa de huevos hacia el exterior de la galla. Acá los pasan su etapa juvenil, de su etapa 1 a la etapa 2, que son los juveniles 2, los J2, y estos son los que salen a parasitar otras raíces. Ya, como se ve acá en el ciclo, acá están los J2, ingresan a la raíz y se estacionan o quedan inmóviles dentro de o entre las células de la raíz, empiezan su crecimiento, su alimentación igual, empiezan a provocar unas alteraciones celulares por motivo de su alimentación, digamos, y es acá del tercer al cuarto estadio en donde ya se ve un poco la diferencia entre macho y hembra, como lo decía anteriormente. Finalmente, el ciclo termina en la etapa 4, en donde ya se determina el sexo de cada uno, y la hembra es la que queda incrustada en la raíz, y el macho queda de vida libre, queda como ectoparásito, ya que no vuelve a ingresar a la raíz, y además no se alimenta, así que finalmente muere. La duración del ciclo es aproximadamente de 4 a 6 semanas, pero esto va a depender de las temperaturas del ambiente y del suelo. Entre más caluroso, es mejor para la rapidez que se desarrolla el ciclo. Las temperaturas óptimas para el desarrollo de este nemátodo es entre 25 a 28 grados. Ya, acá les voy a mostrar un video, como en forma rápida, más o menos del ciclo del nemátodo desde que ingresa a la raíz. Así que para que más o menos puedan entender mejor de cómo parasita el nemátodo a las plantas. Oh, perdón. En la producción de cultivos de frutas y vegetales en todo el mundo. Pequeñas larvas como el nemátodo del nódulo de la raíz viven en la tierra y atacan las raíces de las plantas. Los nemátodos penetran la raíz, empiezan a reproducirse y causan la formación de nódulos. Succionan agua y nutrientes del sistema de raíces. Las plantas infestadas sufren y presentan un pobre crecimiento. Bueno, ese fue un video más o menos corto, pero explica más claro cómo es el ingreso del nemátodo a la raíz, el daño que provoca, y lo hayan entendido mejor. Bueno, dentro de en cuanto a los daños del Meloiogine, les puedo contar que
es principal, se origina principalmente en el sistema radical, provocando tanto lesiones como pudriciones de las raíces, debido a las aberturas que dejan los nematodos al ingresar. Y como les dije anteriormente, siempre, o sea, al haber presencia de nematodos también va a haber presencia de hongos oportunistas que se van a aprovechar el punto de entrada que dejaron los nematodos para así infectar a la planta. Algunos ejemplos de estos hongos pueden ser el Fusarium o la Phytophthora o también la Rhizoctonia. Bueno, también los nematodos forman agallas en las raíces. Bueno, las agallas son estas protuberancias que se ven en las raíces. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, al ingresar los juveniles infectivos a las raíces, estos inyectan toxinas que estimulan la formación de células gigantes en las raíces. Llamándolo de otra forma, se produce una hipertrofia e hiperplasia celular. Pero ¿qué pasa con los nematodos una vez que están adentro? Pues estos, una vez estando adentro, llegan a producir alteraciones celulares, y como son endoparásitos sedentarios, estos quedan inmóviles en un sitio de alimentación que generan cuando entran y pasando entre las células. Estos quedan detenidos y desde ahí se alimentan del contenido citoplasmático de las plantas. ¿Y cómo enferman a las plantas? Bueno, estas se enferman ya que cuando se producen infiltraciones celulares, esta evita que el flujo de los nutrientes se muevan por la planta. Y esta a la vez se debilita y a veces en ocasiones llega a producir la muerte. Bueno, los daños también no solamente son provocados en raíces, sino que también se ven reflejados en las hojas, porque se forman clorosis, también hay defoliaciones, en algunas ocasiones marchitud de la planta, reducción de crecimiento y también muerte de la planta. Ya como toda plaga, debemos hacerle un adecuado manejo y tenemos varias alternativas. Uno de ellos es el control químico, que es el uso de sustancias sintéticas altamente tóxicas, obviamente, como que ya está, en varios países los han prohibido por la misma razón. Ya, acá les puse algunos nematicidas químicos que están autorizados por el SAC, por ejemplo, el verango, el enzone, el mocap, el tervigo, avicta y vidate L. Como se ven en las etiquetas, sale el nivel de peligrosidad de cada producto, y ahí se ve una variada gama de productos que están a la mano del consumidor. Acá les muestro productos nematicidas biológicos que están autorizados por el SAC. Bueno, dentro de este grupo entran tanto los biológicos como naturales. Bueno, dentro de los productos biológicos están todos los que tienen, por ejemplo, son a base de hongos o bacterias. Ya, los naturales, como el QL Agri,
estos están hechos de extractos de plantas. Y acá tenemos algunos. El ditera, que es a base de un hongo del género Mirotecium, ya que es un nematófago. El datisol, que es a base de una oleoresina de ají y un aceite esencial de semillas de mostaza negra. También tenemos el Bapex, que es a base de Bacillus. Tenemos el Mycosplac, que es a base de Beauveria y Metarrhizium. Y el BioRender, que es a base de quitosano y también contiene un nemátodo que es patógeno. Bueno, acá contarles un poco que nosotros acá en el laboratorio de bioprocesos, junto a todo el equipo que conlleva, hemos sacado a la venta un producto que contiene 2 cepas de tricoderma, que son nativas, o sea, nativas desde el archipiélago de Juan Fernández, que fueron colectados allá. Y además estos tienen la capacidad endofítica. Bueno, en el próximo curso van a explicar mejor el concepto de hongos endófitos, así que igual ahí están invitados para que comprendan un poco más el tema. Bueno, y este producto nosotros lo probamos con un grupo de agricultores de Maule y que nos resultó con bastante buenos, o sea, resultados, valga la redundancia. En su inicio eran 2 cepas solamente de tricoderma, y por estas cosas de la vida, por casualidad, uno de los productores con el que estábamos trabajando nos contó que tenía una alta infestación de nematodos en su invernadero, por lo que nosotros teníamos una cepa nematófaga también proveniente de Juan Fernández, y le dijimos que probaran con la cepa para ver si era efectiva. Así que pasó el tiempo y el agricultor felizmente nos visitó y su cepa sí dio buenos resultados, ya que disminuyó bastante la incidencia de nematodos en su cultivo, pero esto, bueno, no fue inmediato, obviamente fue para la próxima temporada en donde se reflejó el cambio, disminuyendo casi en un 80% la población, la incidencia de este nematodo en su cultivo. ¿Ya? Y fue ahí donde decidimos añadir la tercera cepa, que era nematófaga de tricoderma, a nuestro producto, que entonces se llama Endomix T1, y al agregarle la cepa nematófaga quedó como Endomix T1N. Bueno, este es un producto que además las cepas son promotoras de crecimiento y otras cualidades, y también tiene la cepa que tiene la capacidad de ser un nematófago. Ese producto hoy en día ya hace aproximadamente 2 años lo tenemos acá dentro, así que ahí pueden en cualquier caso recomendarlo o solicitarlo. Bueno, dentro de también otro manejo del meloidogina es el control físico, en donde se utiliza tanto la temperatura, la humedad y radiación para poner estos sistemas. Por ejemplo, la solarización, que es la utilización de plásticos al suelo previamente humedecidos. Bueno, este sistema es como más efectivo en zonas que son cálidas, por ejemplo, para el norte, en donde las temperaturas
se mantienen sobre 20 grados o más. Este sistema les favorece más en ese tipo de clima. También está la vaporización, que es que básicamente aplicarle vapor a la superficie donde se quieren controlar las plagas o el mismo nemátodo, pero es una práctica más o menos, no es muy barato hacer este tipo de prácticas, y bueno, es una de las más invasivas, las prácticas más invasivas al suelo, porque no solamente va a controlar el nemátodo, sino que también va a dejar un vacío biológico en el suelo, y que a la vez, que prácticamente a la larga va a ser más susceptible al ataque de fitopatógenos. También está la práctica de inundación. Bueno, esta es una práctica que sí da resultados, pero no es tan efectiva porque requiere de mucho tiempo. Hay que estar meses con el suelo inundado. También se sugiere hacerlo alternadamente, por ejemplo, cada 4 semanas, dejarlo seco, mover el suelo, después moverlo nuevamente, inundarlo nuevamente. Así que, y también tiene la desventaja de que a través del agua se pueda dispersar con más facilidad los patógenos del suelo. Por último, también tenemos la biofumigación, que este es como uno de los más utilizados, ya que esto conlleva en agregarle guano, materia orgánica, y además restos vegetales de alguna especie. Se recomienda de brásica por su al momento de fermentar. Esto liberan algunos compuestos que son tóxicos para los nemátodos, y podría ser como más efectiva. Bueno, esto después de agregarle la materia verde, se cubre con plástico. También el suelo tiene que estar húmedo, y tiene que también ser en épocas que las temperaturas estén más o menos altas. Pues dentro del manejo físico también, no lo coloqué acá, pero está el manejo cultural, que es la utilización de prácticamente de lo mismo de todos los cultivos, como las rotaciones de cultivo, usar plantas alelopáticas, usar injertos, usar también cultivos resistentes, que hoy en día sí están las alternativas de cultivos resistentes a ciertas plagas, en este caso resistentes a nemátodos. Así que es en el sentido de ese manejo cultural. También tenemos el manejo de melogine, que es el biológico. Bueno, este es el más importante, creo yo, que es a nivel medioambiental, ya que en utilizamos microorganismos, tanto bacterias como hongos nematófagos, y esto presenta la capacidad de reducir poblaciones de nematodos fitoparásitos a niveles mínimos de forma natural. Con esto nunca van a eliminar totalmente la plaga, sino que van a reducir poblaciones solamente. Bueno, los hongos nematófagos son microorganismos del suelo con la capacidad de atacar, matar y digerir nemátodos. Esto lo pueden hacer con distintos órganos de captura. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos
que tienen botones adhesivos, estos que se ven acá, que son de forma de botón, que son adhesivos obviamente, o pegajosos, que el nemátodo al pasar por el lado y topar este botón va a quedar pegado. Ya tenemos las ramas adhesivas, que tienen el mismo sistema, que tienen más bracitos obviamente con la mano, y también esta zona adhesiva es lo que también va a generar que el nemátodo al rozarlas quede atrapado. Lo mismo pasa con las redes, con estas redes adhesivas, que tienen distintas estructuras, pero con el mismo fin, y también cuentan con anillos simples. Por ejemplo, este es un anillo simple que el nemátodo al ingresar por ahí va a quedar apretado porque son como del mismo tamaño o misma dimensión que de un nemátodo. Ya este nemátodo va a quedar atrapado ahí y finalmente el fungo lo va a parasitar. También tienen anillos constrictores, que lo que se ven en la imagen, que constan de 3 células, que al momento de pasar el nemátodo por el interior de esos anillos, estas se van a hinchar y van a dejar el nemátodo atrapado. Ya, esta es una forma de atrapar a los nemátodos. Bueno, también los hongos nematófagos tienen distintos modos de acción. Por ejemplo, están los hongos depredadores, que son los que cuentan de estructuras como anillo o las redes adhesivas para atrapar los nemátodos. Ya una vez los nemátodos quedan pegados, atrapados, estos empiezan a absorber los nutrientes del nemátodo, bueno, hasta que lo disuelven totalmente. El ejemplo de uno de estos, que es como el más conocido, el Arthrobotrys, que contiene este tipo de estructuras para atrapar a los nemátodos. También está otra especie de hongo, que es el Monacrosporium, que es como son bien parecidos en su modo de acción. También tenemos los hongos endoparásitos, los cuales está el Phaeohyphomyces, el Verticillium. También podemos nombrar, entra en esta categoría la Bauberia o Metarrhizium. Ya estos parásitos no actúan de la misma forma que los anteriores, sino que ponen, o sea, no ponen con sus hifas y con las conidias, estas ingresan al interior del nemátodo. Puede ser el nemátodo lo puede digerir, o que estas adhieren a la cutícula de él y empiezan a degradar su cutícula, ingresan al interior, por ejemplo las conidias, germinan dentro, se alimentan de él y luego salen al exterior nuevamente en busca de un nuevo nemátodo. También existen los hongos parásitos de huevos y hembras. Ya acá está la Coconia, Trichoderma, Phaeohyphomyces, también otro especie género que es la Morphirella, que son buenos nematófagos. También hay estudios que muestran que la Bauberia, Metarrhizium, también lo han probado en algunos trabajos de investigación y también han resultado ser parásitos tanto de huevos como de hembras. Acá tengo otro video en donde se ve el micelio del hongo recorriendo el suelo, bueno, en busca de nutrientes, y en este caso se encuentra con un nemátodo, el que rápidamente, o sea, el que
rápidamente forman sus estructuras de anillo en este caso. Ahí están las 3 células que les mencionaba. El nemátodo es atraído por las hifas o por este hongo, el cual pasa por el interior del anillo y al momento de retirarse el nemátodo, este se contrae, dejándolo atrapado. Ya, esto una vez inmóvil, el hongo se empieza a alimentar de sus nutrientes, y finalmente va a ser lo mismo con otro tipo, o sea, con otros nemátodos que andan libres en el suelo. Bueno, nosotros acá en la línea tenemos una colección de hongos nematófagos, y todo esto empieza, ¿cómo lo obtenemos? Esos hongos empieza con las colectas que nosotros realizamos. Estos últimos años hemos hecho una colecta de toda la región del Maule, desde costa a cordillera, hemos cubierto todas las provincias y comunas. Entonces nosotros lo que hacemos en las colectas es sacar una muestra de suelo de lugares generalmente de bosques nativos, donde no haya habido mucha intervención del hombre. Nos traemos una porción de suelo. Acá en el laboratorio lo ocupamos una pequeña fracción de ese suelo que trajimos, lo cernimos, y además ocupamos un nemátodo cebo, que en este caso es un nemátodo entomopatógeno, que es con el nombre de Steinernema australia. Ya una vez obtenido este nemátodo y el suelo, lo sembramos en una placa con agar-agua más antibióticos. Colocamos el suelo cernido ahí, una porción solamente, que no quede la placa muy cubierta. Colocamos la solución del cebo, del nemátodo cebo, y lo llevamos a una cámara de 25 grados por aproximadamente 3 días, 3-4 días. Ya después miramos la lupa y extraemos los nemátodos que vemos que están claramente parasitados por algún tipo de microorganismo, como se ve ahí en la imagen. Extraemos estos nemátodos parasitados y los colocamos nuevamente en cajas con medio de cultivo. Ya esperamos un par de días más, y vemos que el hongo empieza a crecer alrededor del nemátodo. Obviamente tenemos que verificar que salga desde el interior del nemátodo para que sea un hongo nematófago. Ya le sacamos una punta de hifa para purificar el cultivo. Luego le hacemos una caracterización morfológica y molecular. Y una vez ya comprobando que sea un cultivo puro, se lleva a la colección que tenemos acá en el Banco de Recursos Genéticos Microbiana, y pasa a ser parte de la colección pública de microorganismos de la región del Maule. Ya acá les voy a mencionar un poco de la colección que tenemos acá en el Banco de Recursos Genéticos Microbianos, de la colección de hongos nematófagos. Y dentro de los géneros podemos encontrar Astrobotrytis, Bauberia, Clonostatis, Fusarium, Citella, Metarrhizium, Monacrostorium, Nematoctonus, Paecilomyces, Coconia, Trichoderma y Verticillium. Ya, bueno, acá hay un listado de
en la colecta que se hizo al archipiélago de Juan Fernández, en los cuales tenemos algunos géneros, entre ellos Mortierella, Arctobotris, Penicillium, Paxillomyces, Baukeria, Dactylellina, Dactyschilium. Acá en la colecta de la región del Maule tenemos algunos sectores solamente, no que no hayan salido del otro, sino que hicimos algunas pruebas con algunas de las colectas y tuvimos resultados, algunos nematófagos en género Mortierella, Fusarium, Penicillium. Ya, y este año todavía, por algunas razones, todavía no nos ha llegado la identificación de unos hongos que enviamos, pero están a puerta de la colección. Bueno, muchas gracias por su atención. Ojalá hayan comprendido o entendido un poco la materia de que se trataba este curso. Gracias, Karen, ¿me escuchas? Sí. Estás ahora te ponemos en línea. Puedes dejar de proyectar para que puedas ver la proyección del Zoom para que podamos contestar las preguntas. Vamos a poner en el estudio a Javiera, que ya está lista con las consultas que han hecho en la sesión de preguntas y respuestas. También vi algunas preguntas en el chat que tienen que ver con más del curso, así que ahí vamos a estar respondiendo al final. Javiera. Gracias. Bueno, Karen, muchas gracias por tu presentación. La primera pregunta dice así: ¿cuál es la ventaja al usar un hongo nematófago en comparación con el uso de los químicos? Bueno, obviamente el control químico tiene un poco de ventaja sobre el control biológico, pero de cierta forma, ya que el químico a lo mejor se va a ser efectivo en el momento de aplicarlo, pero va a durar poco tiempo en el cultivo o en el suelo donde lo aplicaste. En cambio, con el control biológico, o en este caso uso de hongos nematófagos, bueno, estos quedan en el suelo o quedan en el interior de la planta, no es el caso de los hongos nematófagos, y más si tienen una particularidad que sean endófitos. Ya, y obviamente los hongos, perdón, el control biológico es más amigable al medio ambiente que el control químico, y también diferencias de costos del control químico un costo más elevado que el control biológico. Ok, muchas gracias, Karen. La siguiente consulta dice así: hablaste de los hongos nematófagos endófitos. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a responder la pregunta, pero como lo dije, este es un tema que se viene en el próximo curso, en donde lo van a ver más a fondo. Bueno, los hongos endófitos son hongos que pueden ingresar a la planta, pero sin ocasionarles daños aparentes. Y desde ahí darle cierta protección a la planta contra plagas y enfermedades. Ok, muchas gracias, Karen. La siguiente consulta dice: ¿el uso de productos químicos tiene un efecto sobre los nemátodos o sobre las raíces de las plantas y su rizósfera? Sobre los nemátodos, bueno, sí, obviamente, si es que se aplica el producto químico y llega al nemátodo, obviamente lo va a eliminar, como todo microorganismo que utiliza algún producto químico. A la raíz
A la planta no creo que le haga mucho daño, aparte de algunas de algunos de algunos efectos, por ejemplo, clorosis en las hojas o ese tipo de efectos, pero obviamente, como digo, si se aplica químico al suelo y se encuentra con algún nematodo, lo elimino. Perfecto. Karen, la siguiente consulta dice, ¿qué aspectos ambientales mata a estos microorganismos benéficos? Ambientales. A los microorganismos, la pregunta, o sea, se referirá a los hongos nematófagos o, bueno, si es en ese caso, los efectos ambientales que pueden dificultar un poco la acción de estos hongos es la radiación UV, la exposición directa a estos, altas temperaturas o muy bajas temperaturas también impedirían el buen efecto de estos microorganismos. Muchas gracias, Karen. No sé si Lorena te quiere agregar a nuestra ronda de preguntas. Sí, un poquito complementar lo que decía Karen con respecto a qué factores ambientales. Los UV son los más complicados para la germinación de los microorganismos, pero ya estando dentro del suelo, algo que a veces impide que el microorganismo se propague bien y se establezca bien es la humedad. Hay que tener en consideración que los nematodos están en el suelo y a ellos también les gusta la humedad, pero si el hongo cae y uno hace la aplicación de estos hongos y no hay una humedad suficiente, no van a lograr persistir, entonces no van a lograr hacer un buen control. Y otro tema importante en el suelo es el pH. De hecho, como ejemplo lo dio Karen, el producto que nosotros tenemos se llama Endomix, se comercializa como bioestimulante porque todavía se están haciendo estudios para determinar el efecto de control de algunas plagas y enfermedades, pero en el caso de Endomix crece en rango de 5 a 8, entonces también tienen que considerar eso. Muy bien. La siguiente consulta dice, la hace Lorena. ¿El hongo verticillium como endoparásito de nematodos es el mismo que es fitoparásito? Me imagino que no. Bueno, generalmente nosotros tenemos, cada vez que aislamos hongos nematófagos, nos salen una gran variedad de hongos que sí pueden ser fitoparásitos. Por ejemplo, tanto como el verticillium, o también está el fusarium, que lo hemos encontrado, o también el penicillium, lo hemos encontrado como parásitos de nematófagos, pero en este caso, por ejemplo, debe haber una interacción entre nematodo y ese tipo de hongos fitopatógenos. Bueno, nosotros aislamos acá todo tipo de hongo que mate nematodos, ¿ya? Entonces, obviamente, no se va a poder, por ejemplo, usar ese tipo de hongos en las plantas para el control de nematodos, ya que son fitopatógenos. Pero sí son los mismos. Verticillium como nematófago y también como patógeno. Muy bien, gracias Karen. La siguiente consulta dice, la hace Claudio. ¿Qué recomendaciones técnicas indicas para aplicar hongos nematófagos por goteo, por ejemplo, en frutales? Creo que Lorena ya mencionó algunas características que se deben tomar. Condiciones. Sí, obviamente tienen que tener, muy en cuenta las condiciones ambientales en
con el que se quiera aplicar. Como ya lo dijimos anteriormente, evitar aplicar durante el día con mucha radiación. Hay que tener en cuenta el pH del suelo y también la humedad que se tenga al momento de aplicarlo. Muy bien. La última pregunta la hace Marcela. Sí, Javi, hay una pregunta igual que es de Isabel Valdivia, que pregunta si las bajas temperaturas afectan. Es una pregunta muy interesante y quizás vamos a aplicar esta también para el resto de las exposiciones, es que efectivamente afectan, pero acá hay que considerar que aquí son desarrollo de cepas, entonces dependiendo del lugar donde estemos, en el caso nuestro que trabajamos las tres en el banco en la misma unidad, nosotros vamos seleccionando microorganismos que cumplan ciertas condiciones. Y por ejemplo ahora estamos pensando en el desarrollo de un hongo entomopatógeno que pueda funcionar en el sur. Buscamos cepas que hayan sido aisladas en el sur y vemos los rangos de temperatura que crecen. Hay algunas que pueden crecer a 10 grados, pero hay otras que no crecen a menos de 15 grados. Entonces es importante ir haciendo pruebas cepa a cepa. Si ustedes están en Chile, nosotros podemos hacer de algún bioproducto o de alguna cepa estos ensayos de determinar la temperatura de crecimiento. Si están en el extranjero, me imagino, yo he visto en Perú, conozco la experiencia de Perú, de Colombia, de República Dominicana, donde hay laboratorios que hacen ese tipo de ensayos, y con eso podrían tener más seguridad. Por eso está la teoría de a veces desarrollar insumos más locales, con cepas que están adaptadas a las condiciones donde se van a utilizar. Entonces, efectivamente, las temperaturas afectan, las bajas afectan, y es bueno que lo sepan para saber si pueden poner o no un producto en una época determinada. Perfecto. Lorena, tengo la última consulta acá, no sé si tú tienes más. La última es de Marcela Carvajal. Ya. ¿Es la misma tuya o la leo yo? La misma. Sí. Ya, léela nomás. Ya. La pregunta dice, ¿existen suelos más proclives para la vida de los nematodos patógenos? Es decir, ¿es posible mencionar características del suelo que favorezcan su proliferación? Sí, bueno, este nemato va a crecer, o sea, se va a desarrollar mejor en suelos que son más porosos, no tan arcillosos, porque necesitan movilizarse a través de esto, entonces necesitan más espacio, por lo que van a necesitar que sean suelos más sueltos, digamos, para así llegar mejor a las raíces de las plantas. Perfecto. Lorena, ¿te doy el pase? Sí, hay otra pregunta de Tomás Espinosa. Pregunta si se puede evaluar el comportamiento de los hongos nematófagos mediante risotrón. Sí, se puede, efectivamente, porque cuando haces una evaluación, no sé, ya tipo tesis o para hacer una publicación, tienes que tener las condiciones controladas. Entonces nosotros trabajamos en maceta o en estos risotrones cuando son plantas más grandes, y de esa forma uno puede controlar las condiciones y hacer un conteo de los nemátodos que están parasitados. Esa yo creo que es la última pregunta. ¿Estaríamos ok? No sé si aparece otra. Sí, eso sería. Bueno, Karen, muy buena tu presentación. Es como yo lo comentaba, es un tema nuevo, nuevo entre comillas. Hoy día me tocó dar una charla y decía, de todas las tecnologías que presentaron el resto, esta es la más prehistórica, porque está desde el inicio de la vida en la Tierra. Los hongos incluso están antes que nosotros en la Tierra, antes que las plantas. Entonces, al final, lo novedoso ahora es que hemos podido de alguna forma estudiar su
su comportamiento y darle un uso, o buscar un uso en beneficio de la agricultura. Los nematodos es una plaga muy complicada de controlar, las herramientas químicas, como tú lo dijiste, se quedan cortas, y el uso de estos hongos podrían permitir un buen control. Y lo otro, que lo vamos a ver muy rápidamente en la próxima clase, los hongos endófitos también se presentan como una alternativa muy promisoria para el control de hembras enquistadas y huevos que están fuera de la raíz, pero están con una sustancia mucilaginosina, con estos hongos endófitos, porque al entrar en la planta podrían llegar a esos lugares donde los químicos normalmente no están llegando. Entonces, gracias Karen. Vamos a ver, hay una pregunta más, dice, en sus muestreos de búsquedas de cepas, Marcela Carvajal, en sus muestreos de búsqueda de cepas de hongos nematófagos, ¿tienen hongopatógenos de planta? ¿Sabe si estos hongos poseen mecanismos moleculares más diferenciados para controlar nemátodos respecto a los hongos con propiedades benéficas a las plantas? Ahí yo quería hacer una aclaración. Normalmente podemos tener un mismo género, por ejemplo, Penicillium, y tenemos Penicillium patógenos de planta, Penicillium promotores de crecimiento, Penicillium entomopatógeno. Lo que hay que hacer ahí es llegar a nivel de especie y determinar si esa especie dentro de este género que llamamos Penicillium tiene reporte de ser causante de alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso Fusarium, hay muchos Fusarium que causan enfermedades a las plantas, pero hay especies de Fusarium que son benéficas. Entonces, lo que hay que hacer ahí es llegar a nivel de especie para poder determinar si ya es un Fusarium oxysporum. Yo entraría en pensar en algún desarrollo, porque normalmente Fusarium oxysporum está reportado como un hongo fitopatógeno, digamos. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Si hay, aparecen, cuando hacemos colecta, aparecen géneros que han sido reportados como patógenos de planta, nosotros empezamos a descartar y nos quedamos con aquellos géneros que han sido reportados como microorganismos benéficos. Entonces, esa es un poco la selección que hacemos nosotros. Bueno, Verónica Rodríguez dejó un signo de interrogación, no sé a qué se refiere, si puede escribirnos ahí cuál es su interrogante, mientras nosotros agradecemos a Karen por su presentación. Karen también es parte del grupo endófito, así que estamos trabajando fuerte en eso. Así que nos vemos, Karen, en el próximo curso cuando nos enseñes a aislar hongos nematófagos de una manera un poquito más práctica. Que esté súper bien. Ya, gracias. Ya.